Cuando uno piensa en el clasicismo, se imagina, por ejemplo, una obra de carácter ejemplar, con el género de historia como preponderante, el tema claro, jerarquizado, la preponderancia del dibujo, mucho más intelectual supuestamente que el color, la idealización. Bueno, Diego Velázquez, en tanto barroco, se corre desde el inicio de esto y empieza a mezclar lo cotidiano, lo profano con lo sagrado. Y es así que terminamos leyendo algunos de sus cuadros como escenas costumbristas. Les doy la bienvenida una semana más y le llegó el turno a Velázquez, al gran Velázquez. Y las hilanderas. Aldana, ¿por qué elegiste este cuadro? Bueno, porque esto nos permite conocer la obra más madura de Velázquez, su virtuosismo técnico, es decir, su capacidad técnica, pero también su capacidad compositiva. Las hilanderas termina siendo casi un desafío intelectual. ¿Y por qué es un desafío intelectual? Bueno, un poco hay un carácter críptico que le imprime Velázquez a todo esto. Hay como una suerte de metanarrativa. Pero más allá de eso, incluso cuando nos aproximemos al cuadro, lo vamos a tener que analizar o comprender en tres espacios distintos. Es decir, tenemos tres escalones por delante. Vamos con el primero, el espacio cotidiano, que es lo primero que vemos cuando nos acercamos a la obra. En este primer plano, lo que tenemos es una escena aparentemente sencilla, intrascendente, una serie de mujeres hilando. Por lo tanto, esto, es más, incluso en los inventarios reales más antiguos, se llamó la fábrica de tapices. Tenemos una más jovencita, que es la que abre la escena desde lo que sería nuestra izquierda, que parece dirigirse a una señora mayor, una anciana, que está con la rueca. En el medio tenemos otra figura un tanto borrosa y hacia la derecha tenemos a dos jovencitas, una que está de espaldas preparando el hilado y la otra que está asistiendo también en las tareas. De hecho, vemos que esta mujer de blusa blanca, que está parcialmente de espaldas, devana el hilo con muchísima rapidez, mientras que en la otra punta está la mujer mayor, que da vueltas a la rueda de una rueca mediante una manivela. Y ya en esto solo tenemos una cantidad de detalles admirables. El uso que hace Velázquez de la luz para darle mucha impronta de movimiento a estas actividades. Por ejemplo, veamos las manos de estas trabajadoras. Están como desdibujadas, son apenas trazos, pinceladas largas, que por supuesto al mirarlo a distancia las vemos prácticamente perfectas con una ilusión de movimiento circular en las que están trabajando puntualmente con el hilado. De hecho, la mano de la mujer anciana que está sobre la manivela también da esa sensación de movimiento. Se ve como difusa, como borrosa. Es más, la joven que está ahí en el medio, que la vemos también como media borrosa, se está agachando a levantar algo. Eso, obviamente, Velázquez lo refleja en esas pinceladas que dan como esa sensación de, como si hubiese tomado una instantánea con personas que no estaban prestando atención y estaban en movimiento. Bueno, y una maravilla del movimiento también es esa rueca, como si Velázquez realmente hubiese capturado una instantánea de la escena. Es tal la velocidad que tiene la rueca y que Velázquez logra representar, que bueno, claro, va en sentido opuesto a las manecillas del reloj, de acuerdo a lo que sería nuestro punto de vista, por supuesto, ¿no? También ese gatito, ¿no? Que está como adormilado por la sensación de lo cotidiano. Si hacemos un acercamiento mucho más fuerte, vamos a empezar a hablar de la técnica de este Velázquez maduro. Miren, por ejemplo, la construcción, el uso de los blancos solo en esta blusa y cómo esas pinceladas son largas, sueltas, que justamente permiten dar ilusión. A la distancia uno puede componer esto claramente. Por otro lado, y esto es un detalle, pero sé que les gusta, hay un pentimento ahí. Al costado de esta jovencita que está de espaldas de blusa blanca, la chica que estaba casi de perfil, o que hoy vemos de perfil, estaba en otra posición, estaba como mirando hacia adelante. Creo que se puede notar bastante claramente hoy por hoy. Pero no nos vamos a quedar con esto solo, vamos a empezar a ver alguna pista. Tenemos 4 mujeres
jovencitas, haciendo sus tareas muy bien proporcionadas, con una anatomía muy atractiva. Y tenemos a esta señora mayor, que es la única que tiene un velo blanco en la cabeza, es decir, la única que está como media cubierta, pero sí podemos ver su pierna y su pie. ¿Y qué notamos en esa pierna? Que es una pierna joven, bien torneada. ¿Es esta una vieja? Pero por ahora lo dejamos en el misterio, lo vamos a develar en los próximos minutos. ¿Qué podemos decir hasta acá de Velázquez? Porque es una obra madura, más allá del periodo, de la fecha de la obra, ¿no? A ver, Velázquez cuando inicia su derrotero, su carrera como pintor en Sevilla, está influenciado por el naturalismo de Caravaggio en su momento. Él luego, al entrar en la corte en Madrid, a estar en contacto con Rubens, al viajar a Italia, hace 2 viajes a Italia, empieza a complejizar su mirada sobre las obras. Y yo creo ahí que hablar de Las hilanderas, además, nos va a servir mucho para en un futuro próximo hablar de Las meninas. Son las 2 obras que uno podría decir con un final abierto. Porque lo que interesa también, puntualmente vamos a hablar de Las hilanderas, no me voy a meter con Las meninas todavía, es que Velázquez no pierde esta impronta del naturalismo del inicio de su carrera, pero sí la desarrolla en este periodo, en su último periodo, de una manera así, fugaz, con una visión rápida de la escena, y es lo que nos transmite a nosotros. Y hasta aquí nuestra escena de género. Por algo se creyó durante mucho tiempo que esta era la fábrica de tapices de Madrid, que se llamaba Santa Isabel. Pero por algo Velázquez nos puso a esta jovencita media borrosa ahí en el medio, justamente para que focalicemos la mirada, subamos los escaloncitos y pasemos al segundo espacio. Y este espacio podríamos llamarlo el espacio del oculto. ¿Por qué el oculto? Bueno, porque nos encontramos con 3 damas de sociedad muy bien vestidas que uno podría pensar que están, yendo a la fábrica de tapices a comprar algo. Esta estancia parece más elevada de lo que vimos en el primer plano, como si fuera una especie, digo yo, de escenario. Allí la luz es bastante más intensa, fíjense cómo pega sobre todo del lado superior izquierdo, en contraste con la primera escena, que la luz es distinta. Lo primero que vemos son instrumentos musicales del lado de la mujer de la izquierda. Bueno, estábamos hablando de este espacio del oculto, ¿no? Y algo muy interesante, tenemos una mujer casi de perfil, una mujer que está de espaldas, como si estuviera hablando, con la que nos está mirando a nosotros, nos está interpelando esta tercera mujer. ¿Qué quiere de nosotros? ¿De qué quiere que nos demos cuenta? Podríamos pensar que esta jovencita que nos mira a nosotros nos quiere poner al tanto de lo que está sucediendo atrás, en una tercera escena. ¿Y qué es lo que pasa en esa tercera escena? Una narrativa mitológica. Estamos ante un espacio mitológico. ¿Y quiénes están habitando ese espacio mitológico que nos presenta Velázquez? Nada más ni nada menos que Atenea y Aracne. Atenea, Minerva en la mitología romana, era una de las diosas más importantes del Olimpo, era la que comandaba todo lo referente a la guerra, a la sabiduría y a las artes. ¿Qué pasó? Se enteró que había una jovencita llamada Aracne que decía que hacía o tejía mucho mejor que ella. Parece que es verdad que Ariadne era una gran tejedora y todo el pueblo admiraba su labor, y acá hay distintas, depende de qué mitología uno lea. Bueno, se supone que eso la hizo un poco soberbia, media agrandada, diríamos acá en el barrio. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, Atenea decide darle una oportunidad a Aracne para que se ubique. Se disfraza de anciana y va a visitarla para proponerle que se retracte, que diga que claramente un humano no puede ser superior a los dioses. Aracne no sabía que era Atenea quien la estaba visitando y le dice que no, obviamente. Y entonces la diosa, más que furiosa, que por cierto es la inventora de la rueca, la desafía a una competencia. Para esta especie de duelo de virtud, Atenea presenta un tapiz que representa a todos los dioses del Olimpo, algo magnífico. Y Aracne, ¿qué hace? Presenta un tapiz, soberbio también, mostrando escenas de infidelidades de los dioses, es decir, algo completamente ofensivo. Y entonces
entonces, ¿qué pasa? Que el jurado decide que el tapiz de Aracne es el mejor, es decir, el de la mortal. ¿Se imaginan cómo se puso Atenea? Y es aquí que nos vamos a meter en este tercer espacio que nos propone Velázquez. La diosa parece indignada ante la decisión del jurado y tenemos bien de frente el tapiz con el que ganó Aracne, que no es ni más ni menos que el rapto de Europa. Es decir, cuando Zeus, que es el padre de Atenea, se disfraza de toro para raptar a Europa. Atenea aparece, por supuesto, ¿no?, con sus atributos, con el casco, y ante ella, bueno, esta chica Aracne, vestida de manera bastante más humildes, pero tiene una ropa bastante clásica, esos pliegues que podemos llegar a notar a pesar de lo lejana que supuestamente aparece esta escena. Y lo que está por suceder en ese momento es que Atenea va a castigar a Aracne y la va a transformar en araña para que teja durante toda su vida. Y entonces, a ver si podemos hilvanar toda esta historia. Lo que estaríamos viendo en el primer plano es el momento en el que Atenea se disfraza de vieja para ir a ver a Ariadne. Por eso llamaba la atención que, si bien tiene tapada la cabeza como para parecer más vieja, vemos que sus carnaciones, su pierna y demás parecen torneadas, parecen de una mujer joven. Ariadne sería esta mujer de blanco que destaca muchísimo, nuestra mirada se va hacia ella y es la que está trabajando tan intensamente con el hilado y tan rápido que hasta parece que tiene más dedos en la mano. Las tres mujeres de atrás, elegantes, nos estarían permitiendo asistir a la resolución de este mito, que es cuando ante el tapiz de Ariadne, Atenea pierde y decide castigarla. Y también en este primer plano uno podría pensar que, además de la pista de la pierna y del pañuelo en la cabeza, nos encontramos con el gatito ese ahí medio adormilado, que podría pasar rápidamente un momento de tensión, es decir, lo que va a suceder próximamente es lo que vemos en la escena de atrás. Por otro lado, también algunos ven en esa muchacha que se agacha a levantar la lana una señal de sospecha, que se agachó a propósito para ver si realmente esa mujer que estaba ahí con la rueca era una vieja o sospechaba otra cosa. Pero esto no termina aquí, señores, porque vamos a pensar en el tapiz con el que gana Ariadne. Velázquez ahí no pone cualquier cosa, pone el rapto de Europa pintado por Rubens, que Rubens copió de Tiziano. Y acá entonces se abre como otro espacio narrativo o otro aspecto de la interpretación de este cuadro, en donde por un lado Velázquez hace un homenaje a Rubens y a Tiziano y también se entronca en esa tradición pictórica. Y ahora, ya en términos globales, ¿qué podemos decir de la composición, del estilo que nos propone Velázquez aquí? Primero, es maravilloso. Se planta en un nivel de dificultad narrativa en la cual realmente el tema central de la obra está completamente oculto. No solo eso, sino que nos plantea leerlo casi como un cuadro medieval, en donde pasaban muchas cosas a la vez, como si uno tuviera que ir pasando página en cada uno de estos escenarios para llegar a la resolución final. Todo esto sucede con una impronta de naturalismo muy fuerte. Piensen en los colores que tenemos. No hay una gran variedad, es una paleta casi monocroma, diría yo. Muchos tonos, ¿no? Ocres, óxidos, tipo tierra. Las capas de pintura no son pesadas, son más bien finas, diluidas. De alguna manera, para hacer gala Velázquez de cómo podía definir él con tan poca materia lo que quería, ¿no?, en un par de pinceladas. Y algo que me parece muy destacable de esta obra y que, insisto, es como una introducción para en algún momento poder hablar de las meninas, es también la ubicación del espectador. ¿A dónde nos pone Velázquez? Nos pone una perspectiva un poco rara, un poco más elevada, casi atmosférica. Hay aire entre cada una de esas instancias. Y ahora está la complejidad de personajes, escenas y cosas que suceden dentro de esta obra, que se imaginan que se han disparado 20.000 interpretaciones. A mí me parece, lo que sí me queda en claro de todo esto,
es que hay un mensaje muy muy fuerte de Velázquez como pintor en defensa del arte de la pintura. A ver, Velázquez vivió en un momento en el que todavía se debatía muchísimo si la pintura, si el pintor, si el artista era un artesano. Los pintores desde el Renacimiento en adelante habían querido despegarse de esta idea de que son unos simples artesanos y que no tienen trabajo intelectual. Entonces, esto se extiende todavía hasta el barroco. Y en ese momento se estaba debatiendo bastante. Por supuesto, Velázquez, que procuró bajo todas las formas posibles en llegar a ser un noble, de hecho lo logró. Bueno, podríamos pensar que en esta obra, al final de su vida también, está poniendo un mensaje muy claro a través de también lo que implica la fábula de Atenea y Ariadne, ¿no? El hacer manual y la capacidad intelectual. Es decir, tendríamos ese proceso manual de las artes en el primer plano y al final de todo, pasando por lo oculto y llegando a esta escena mitológica, ahí se estaría desarrollando un proceso claramente intelectual. Y yo creo que Velázquez lo hizo tan bien, tan ejemplificado, que de hecho se perdió durante siglos el significado de esta obra. Y ahora nos vamos a meter un minuto con esto. ¿Por qué se perdió la idea en este cuadro de que era la fábula de Ariadne? Idea que se recuperó recién, se los aclaro, en el siglo XX. Es decir, poco tiempo después de su creación, que ahora lo vamos a ver, hasta el siglo XX era la escena de una fábrica de tapices. Y yo creo que esto contribuyeron dos cosas. Uno, que este cuadro es un sobreviviente de lo que fue el incendio del Alcázar. Como con ese incendio quedó bastante dañada la tela, se le hizo un agregado. Y vean ustedes cómo cambia si uno ve la obra con ese agregado o si ve la obra sin ese agregado. Como lo había pensado Velázquez originalmente, nos encontramos de lleno con los tres escenarios prácticamente. Al hacerle un agregado y ponerle un poco más de pared, un poco más de ambiente, por decirlo de una forma, uno lo ve, la escena, la segunda y la tercera, la ve como mucho más distante, con lo cual parecería que no es lo más importante lo que pasa ahí atrás. Y el segundo motivo, claramente, es lo que hizo Diego Velázquez con todos nosotros, que tiene que ver con salirse de la jerarquía clásica de los cuadros, en donde se supone que el tema principal era la escena principal, es lo que uno veía en primera instancia, lo que estaba destacado. Acá Velázquez invierte totalmente ese sentido y nos hace un juego narrativo exquisito, diría yo, que nos lleva a que la historia principal esté por allá atrás, oculta. Tenemos que pensar ese cuadro para entenderlo. Y cómo alguien finalmente pudo tener una mirada acertada a mediados del siglo XX de que este cuadro era una escena mitológica. Bueno, porque se pudo acceder a un inventario de quien fuera el comitente original de esta pieza, en donde estaban sus dimensiones y demás, y decía que era una fábula, la fábula de Ariadne y Atenea. Es curiosísimo, pero bueno, también eso permitió ver los agregados que hubo después y demás. Y esto también habilita, y ya para cerrar, algo bastante interesante. Piensen que Velázquez hizo prácticamente casi toda su carrera en palacio como pintor de la corte, del rey específicamente, de la familia real. Lo cual es bastante curioso porque este cuadro se lo encargó aparentemente Pedro de Arce, que era un funcionario de la corte, pero era bastante raro que Velázquez atendiera este tipo de, digamos, de solicitudes privadas. Esto también habilitó a pensar en algún momento si esta obra realmente es del último periodo de Velázquez, es de 1657, o quizás lo pintó antes de su segundo viaje a Roma. En realidad, hoy por hoy los especialistas se acuerdan en que por el tipo de factura, por el tipo de, no solamente de composición, sino de pincelada y de estilo, tiene más que ver con el último periodo de Velázquez. Por último, en los últimos años, el Museo del Prado hizo una instalación bastante interesante justamente para que este cuadro se pueda ver sin ese agregado, sin tener que cortárselo para no comprometer el cuadro ni la tela. Pero uno, bueno, puede acceder a ver el cuadro tal cual lo pintó Velázquez. Y hasta aquí el Velázquez del día de la fecha. Espero les haya gustado. Háganmelo saber con sus likes aquí abajo. Las hilanderas para mí quizás no es tan conocida como las meninas.
pero están a la par. Realmente hay un nivel de complejidad, de narrativa posible, de simbología, que son esas obras que no se terminan nunca. Uno siempre les puede encontrar algo, acertado por supuesto, ¿no? Tampoco locuras, pero creo que son esas obras que siempre nos dejan con ese sabor de que hay más, de que hay algo que no estamos viendo. Y acercarse a la majestuosidad de la pincelada de Velázquez en esta obra es increíble. Como verán, me gusta Velázquez. Vamos. Si quieren que hagamos una entrada sobre las meninas con este estilo de interpretación o con este estilo de seguir cada uno de los escenarios, etcétera, etcétera, me lo hacen saber en los comentarios. Y también cuéntenme si conocían las hilanderas y qué les parece, qué les pareció. Nos vemos la próxima semana. Ya saben, les dejo mis contactos de redes por aquí. Y bueno, nos vemos el próximo viernes. Adiós.